A los hermanos que han estado ingresando, que Dios los bendiga y que hoy sea un día de gloria, un día glorioso para cada uno de ustedes en todas las cosas que hacen y especialmente en estos momentos que estamos adorando a Dios y estamos escuchando también dentro de esa adoración la palabra de Dios. Pues hoy, hermanos, siguiendo esa misma línea de oración, vamos a participar en este caso de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, en otras palabras, de las enseñanzas que están escritas en el Nuevo Testamento. La semana pasada estuvimos hablando Hebreos capítulo 2 y nos quedamos en el versículo 8 solamente para quizás concluir, hacer un pequeño comentario, ¿no? En el versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, el hombre, decíamos, comentábamos la semana pasada que continuamente es inferior a los ángeles, siempre somos inferiores a los ángeles mientras nosotros estemos en esta vida. Y si nosotros consideramos nuestro tiempo aquí en esta vida en la tierra es relativamente corto para la eternidad, ¿no? Y Jesús, por un corto tiempo, como habíamos visto, como dice el original, por un corto tiempo estuvo entre nosotros, estuvo entre nosotros y con nosotros. Entonces, si de esta manera, o si este es el asunto, el autor del libro de Hebreos estaba sugiriendo, en todo caso, que por medio del último Adán, el último Adán que es Cristo, puede el hombre otra vez retomar el control del mundo, retomar la condición en la cual estaba él en el paraíso antes de la caída del hombre, antes de que se perdiera, y entre ellos el control de la muerte, consecuencias, el control sobre la muerte se perdió a causa del pecado de Adán. Entonces solamente el autor está sugiriendo que solamente puede retomarse en Cristo, en Cristo. Vuelvo a insistir la palabra en, ¿no? Entonces este hecho explica la declaración que él está haciendo, pero vemos que todas las cosas eh, eh, le sean sujetas, dice, ¿no? Pero vemos en el 8, pero todas las cosas, dice, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Si bien no todas las cosas fueran puestas bajo la autoridad del hombre, eh, tenemos que tener en cuenta que están puestas bajo Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, y lo que nosotros inferimos es que, eh, se está refiriendo quizás a la muerte. El hombre no tiene control mientras no tiene control sobre la muerte, pero hay muchas más cosas que el hombre no tiene control, que el hombre no puede controlar. Pensemos nosotros en el clima, el hombre no lo puede controlar. Pensemos nosotros, por decir, en los temblores, en los terremotos, en el movimiento de las placas tectónicas en la Tierra, tampoco el hombre lo puede controlar. Se nos avecina un fenómeno del niño, hay muchas investigaciones científicos por años, tanto en cuanto a los terremotos, los temblores que se investiga y que se trata de calcular las probabilidades de cuándo va a suceder estos fenómenos y el hombre no lo puede controlar. Por mucho que los modelos estos matemáticos son sometidos a supercomputadoras, el hombre no lo puede calcular porque no está en control del hombre. Si algún día el hombre controlara cada fenómeno, incluso controlara la naturaleza, cada animal, los elementos eh, del clima, las placas tectónicas de la Tierra, saben que el hombre nunca va a tener esperanza de controlar la muerte. El hombre puede alargar la vida, podemos prolongar la vida, hay muchos planes de cómo el hombre puede prolongar la vida, pero hasta cierto punto. Sin embargo, la muerte está más allá de la capacidad del hombre. Es imposible que el hombre a la final pueda controlar la muerte
Y esto es lo que está diciendo en parte de este pasaje que hablamos, que leímos la semana pasada en este versículo. Nada dejó, dice que no sea sujeto, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, hablando acerca de esto, pues pasaremos inmediatamente para que aclarar ese punto, porque se me preguntó. Pasemos al tema del día de hoy, que como título ustedes pueden ver, Cristo conquistó la muerte. No tiene tanto interés, el nombre solamente nos dirige al punto principal de lo que vamos a hablar. Pero ahí les he puesto yo en la siguiente imagen, como ahora eh, estoy poniendo en consideración la versión de la Septuaginta, como ustedes pueden ver ahí, está en el griego. Al lado hay una pequeña flecha roja que señala las palabras, la traducción, y ustedes pueden ver ahí, por decir la palabra corto, ¿no? ¿No? La palabra corto tiempo, entre paréntesis corto tiempo, entonces entendemos lo que quiere decir el original. Por eso es que hay algunas versiones que no es la Reina Valera, hay otras versiones, creo la nueva versión internacional u otras versiones que ponen la palabra corto por un corto tiempo. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La verdad es de que es siempre de interés lo que Dios ha puesto bajo la autoridad del hombre. A veces estamos pensando de esa manera, pensamos que lo que más nos interesa, lo que más le interesa al hombre, es todo lo que Dios nos ha puesto a nosotros por sobre las demás cosas. Es decir, nos ha dado la autoridad para sojuzgar la tierra. Y lo que el autor está diciendo el autor de Hebreos me refiero, está remorcando o está señalando el foco donde debe estar nuestro interés, preguntarnos qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, por nosotros. Y aquí está la respuesta en este versículo. Dice, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y esta es la primera parte. Yo lo he separado lo he separado en dos partes para poder explicar un poco esto y poder entender. La idea es desestructurar el texto en las partes más polémicas, en las partes en todo caso que tiene diferente tipo de interpretaciones, y es por eso que lo separo en esas, a veces en palabras, a veces en frases, o a veces, como en este caso, en dos partes. Ahí podemos ver nosotros, eh, pero vemos, yo he puesto ahí el 9a, si ustedes pueden ver, en ese punto, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Algo, de repente, si no hemos estado siguiendo el tema, podemos preguntarnos, o no hemos leído, podemos preguntarnos, ¿cómo es eso? Es una paradoja o es algo contradictorio, porque en el versículo, lo que hemos visto en el capítulo 1, versículo 5, pues pregunta el autor, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O sea, vemos aquí la superioridad del Señor. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora vemos nosotros en este versículo, estamos viendo nosotros que fue hecho un poco menor que los ángeles. Podemos preguntarnos, en fin, ¿en qué quedamos? ¿O es mayor que los ángeles, o es menor que los ángeles? ¿Por qué estamos hablando? Acuérdense que estábamos hablando de los dos tipos de naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que tiene una naturaleza divina y también tiene una naturaleza humana. No es que sea mitad divino, mitad humano, sino que es 100% Dios y 100% hombre. Él a veces, en algunas ocasiones, decía su origen, hablaba de su origen divino, se presentaba como hijo de Dios, y en este caso también
en otros casos se presentaba como hijo de hombre. Habíamos hablado acerca de esta palabra, el significado simple que es sencillamente humano, que es hombre. Y Jesús, aquí estamos viendo que se humilla, él se humilla a sí mismo por debajo de los ángeles, pero es por un breve tiempo, por un corto tiempo, por un corto tiempo. Ahí en la versión original, pues dice que hemos visto en el hebreo, decía por un corto, o con un corto tiempo, por supuesto que es con un propósito especial. Ahí ustedes pueden ver la palabra, le he puesto la palabra en el griego, y la traducción corto tiempo, es decir, un corto tiempo. eh, eh, y incluso ahora, en estos tiempos, es considerado una mejor traducción el mencionar esto del corto tiempo, porque es un tiempo brevemente, si se puede decir, designado, previamente designado, y Jesús toma una vida terrenal que es inferior, en todo caso, a la condición de los ángeles. Si nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué tomar esta condición inferior a los ángeles? Porque si él no hubiera tomado esa condición inferior de los ángeles, él no hubiera tenido la capacidad de morir. Es cierto que los ángeles no pueden morir, porque podemos también seguir interrogándonos. Sin embargo, tampoco los ángeles pueden salvar a los pecadores o a los perdidos, ni los ángeles pueden restaurar el control del hombre, del dominio sobre la muerte, el control del hombre sobre la muerte, lo que estábamos hablando en el versículo 8, que les hice un breve comentario. Los ángeles no van a poder nunca restaurar o el dominio del hombre sobre la muerte. Eso va a ser imposible que ellos lo hagan. Entonces, eso es lo que está tratando de destacar el autor de Hebreos en cuanto indudablemente que estaba hablando antes de la superioridad de Jesús en su naturaleza divina, y ahora está hablando de que es inferior a los ángeles en él como hombre, en su naturaleza humana. Y ustedes pueden ver ahí en Hebreos en estos tres versículos que hemos leído de introducción, los tres versículos o cuatro, del 9, sí, 4, del 9, 10, 11, 12 y 13, se revela que Jesucristo o el Redentor sufre este plan divino, y ese sufrimiento, ese dolor que él tiene que pasar, no es de ninguna manera accidental. Ese pasaje también, estos tres versículos, nos está mostrando que es Dios, no es el hombre el gran iniciador de todo el proceso, de todo un proceso de redención del hombre. Cuando hablo de redención, estoy hablando de rescate, de rescatar al hombre, de rescate, es decir, de rescatarlo de la potestad de las tinieblas para trasladarlo al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Como vamos a observar, su propósito dice que es traer muchos hijos para la gloria. Vemos nosotros ahí que en la segunda parte de este versículo nos dice coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eh, Jesús vino a la tierra, como bien lo dice ahí, a causa del padecimiento de la muerte. Lo que tendríamos que ver es esta palabrita a causa. La palabra ahí puesto, o la palabra yo he puesto uper, ¿no? Que es la palabra en griego es uper, cuyo significado, como ustedes pueden ver ahí, es en beneficio de, o también el otro significado sería como un autosacrificio sustitutivo. Y es que lo que está queriendo decir es que Cristo murió en lugar de mí, o cada uno puede decir de ustedes, ¿no?
Cristo murió, o sea, él estaba tomando mi lugar en la cruz. Y, y, y aquí podemos hablar de algo, de algo que se llama la naturaleza vicaria de Cristo. La palabra vicario es una palabra en latín, pero que significa suplente, la naturaleza suplente de Cristo. Quizás si hemos leído Isaías 53, ustedes pueden darse cuenta, pueden observar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por decir, en Isaías 53 dice, solamente voy a leer uno de estos, un par de versículos, dice, en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ustedes pueden ver, él suple, como bien lo dice ahí, nuestras necesidades, suple nuestros dolores, suple incluso la muerte. Nosotros deberíamos morir en la cruz por nuestro pecado, porque todo aquel que infringe un pecado merece la muerte. Eso es lo que dice la ley. Entonces, y Cristo murió en lugar de mí. Como él, en lugar de yo ir a la cruz, Él es el que fue a la cruz, a la cruz. Esto podemos hablar de palabras sencillas, como Él tiene una naturaleza suplente, Él suple, y él lo que está hablando es eso, el autor, él está diciendo a causa del padecimiento de la muerte, a causa de su sufrimiento. Padecimiento es mucho, es bastante. Padecimiento implica, quizás en el versículo 10 podemos ampliar un poco más este punto, ¿no? Entonces, además de eso, nosotros podemos decir, pues, ciertamente, no podemos decir que solo por la gracia de Dios, en todo caso, soy salvo. Podemos decir, somos salvos solo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su venida, su muerte, no solamente la muerte, su resurrección, la exaltación de él, todas estas cosas fueron hechas por la gracia de Dios. Gracia es algo que nosotros no lo merecemos. Gracia es un regalo, como bien se define como un regalo inmerecido, y es por gracia de Dios que Él hace todas estas cosas. Él viene, Él se hace carne aquí, Él muere, va a la cruz, y por supuesto es glorificado también en el cielo. Entonces, y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesús estuvo pues dispuesto de esta manera a padecer por sus enemigos. Ahí yo les he puesto un texto para poder entender un poquito Romanos capítulo 5, del 5 ahí, pero podemos ir un poquito más adelante, ¿no? Dice que más, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Porque si siendo enemigos con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, pueden ustedes observar que el hecho de que Él se hizo carne, lo que llamamos encarnación, su muerte, la expiación de Él, y la mediación de nuestro Señor Jesucristo. La mediación de Él fue en beneficio, como dice ahí, esa es la idea, ¿no? En beneficio nuestro, por medio del amor de Dios, el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Ahí ustedes en Juan, aunque no está aquí, pero en Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante, ahí mismo, en Hebreos capítulo 5, ustedes pueden leer más adelantito, ya que tienen su Biblia ahí, en 5 del 8 al 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, eh, la, la, esto eh, de coronado, coronado de gloria y de honra, es que él se encuentra en ese estado, se encuentra ahora coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque él se convierte en salvador de quienes, de todos los que le obedecen, ¿no? Por eso es que él es nuestro redentor, porque nuestro glorioso, vamos a ponerle esa palabra, glorioso redentor. ¿Por qué? Porque redime a todos los que le obedecen y se convierten en sus escogidos. Entonces, ahí eh, hay el versículo, en el versículo también 9, ustedes pueden regresar, no está ahí, porque estamos aquí sí, en el versículo 10, pero todavía continuamos en el versículo 9. Ustedes pueden observar que también dice que Él murió por todos, que Cristo murió por todos. Entonces, Él murió por todos, no murió simplemente por un grupo de personas selectas. Ese es algo, a veces hay una idea muy equivocada en la enseñanza del Evangelio, en la enseñanza y sobre todo en la doctrina, vamos a decirle de la iglesia, ¿no? Que Cristo ha muerto por un grupo pequeño de personas, por un grupo selecto, y, y la afirmación que está haciendo que Cristo murió por todos tiene que ver con la muerte de Cristo, con la muerte de Cristo que es por todos. Pero lo quiero decir cuando digo estoy repitiendo esto, es que hay enseñanzas como, no sé si ustedes han escuchado una doctrina llamada de la expiación limitada. Eh, si ustedes pueden buscar esta doctrina, es una doctrina, se llama 5 puntos de la expiación que limitada, lo pueden buscar ustedes en Google y pueden encontrar ahí. Son principios básicos del calvinismo, ¿no? Que habla acerca de la depravación total, que todos nacen depravados, los niños, que existe una elección sin condiciones, una elección incondicional de Dios, que Dios espía a un solo grupo nada más, con mucha anticipación. Hay un grupo elegido de Dios, se llama expiación limitada, y también hay una gracia irresistible y la perseverancia de los santos, que una vez que una persona es salva, jamás pierde la salvación, haga lo que se haga, ¿no? Entonces, no estoy yo juzgando, bueno, cada cual puede, pues, cada uno de nosotros es libre para investigar y investigar y ver y escudriñar la palabra. Es lo que dice el apóstol también en el libro de Hechos, que hay que los de Berea eran nobles porque ellos escudriñaban la palabra para saber si lo que ellos hablaban, es decir, los apóstoles, estaba conforme a las escrituras. Ese creo que es parte de la nobleza de cada uno de nosotros, los cristianos, pero no estoy aquí juzgando ni señalando ninguna doctrina, pero solamente es para hacer reflexionar que si los no elegidos están perdidos, es decir, los que no fueron elegidos están perdidos y sin esperanza, porque ya para ellos no existe esperanza, entonces su muerte sería un sacrificio sin ningún tipo de utilidad, sin ningún tipo de provecho, al menos para la parte que no ha sido elegida, esa parte de la humanidad que no fue elegida, ¿no? Entonces quizás nos ayude, no es el tema del día de hoy, pero nos ayude quizás a estudiar un poco el libro de Efesios capítulo 1,
para uno donde se habla de la predestinación, que hemos sido predestinados en Cristo Jesús, ¿no? Para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y el propósito en el capítulo 3 también, creo, sí, también 3 de Efesios, o en el capítulo 1 también, según el propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hay un propósito de Dios. Sería bueno que por nuestra cuenta escudriñáramos el libro de Efesios y contrastáramos con estas enseñanzas de que unos nacieron para ser condenados y otros para ser salvados, y que una vez, y el grupo que fue salvo nunca, ellos van a perseverar hasta el último día de sus vidas en la salvación y no la van a perder, pase lo que pase. Entonces, eh, eh, aquí volviendo al punto, lo que tenemos que pensar es que debido a la humillación de Cristo y su muerte de él, ¿no? Él fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Y Pablo añade en el libro de Filipenses, que con esa exaltación de él vendrá el momento cuando toda rodilla se doble. No sé, a mí se viene, por decir, el libro de Filipenses, ¿no? El libro de Filipenses, capítulo 2, que muchos que conocemos bastante estos versículos, ¿no? Que él estando en la condición, Efesios 2, el 8 al 11, dice que estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense lo que dice, que se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están, tanto de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Todos doblaremos rodillas. Ninguno ante su tribunal dejará de doblar rodillas, y además todos confesarán, porque dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para mal o para bien, ese día todos confesarán a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, debemos pensar en eso, eh, que al margen, independientemente de cada punto de vista que tengamos, quiero que tengamos presente eso, porque no quiero que se tuerzan las palabras o que yo estoy a favor o en contra de cualquier enseñanza, de cualquier doctrina. Al margen, yo les digo, al margen de cualquier punto de vista o independientemente de cualquier punto de vista que tengamos, algún día todos sin excepción, vamos a reconocer que Él es el Señor, que Él es el Señor y que no hay otro Señor. Desde el Antiguo Testamento, de los días de Isaías, ya se estaba hablando de la exaltación de Él, y como consecuencia de su muerte. Justamente estábamos viendo ahí en Isaías 53, véanlo ustedes y pueden ver ustedes que hay una promesa de exaltación. Él iba a ser exaltado, y hay que tener presente que Cristo reina ahora. Él está reinando. Él reina, y él está ¿por qué? Porque él está a la diestra de Dios Padre, lo que quiere decir que él ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay muchos textos que nos hablan de esto, incluyendo Apocalipsis capítulo 17, donde nos dice que él es Señor de Señores. Puede ser que de repente nos preguntemos, porque una vez yo me hacía estas preguntas hace muchos años. ¿Por qué Dios no pudo producir o hacer la salvación de una manera totalmente diferente? Una manera diferente en el cual no fuera mediante el sacrificio de su Hijo, de Dios mismo. Eso es lo que muchas veces, bueno, yo no podía entender. ¿Cómo es posible que un Dios vaya, en todo caso, vaya a la cruz, ¿no? Entonces, ya con el tiempo uno se da cuenta que más que todo, uno tiene un ego muy fuerte, un muy grande. ¿Por qué? Porque no podemos tener un concepto de Dios, no podemos permitir que tengamos, o tener un concepto de Dios en lo cual eh, concibamos que el Hijo de Dios el creador de todo el universo, muera por la culpa del pecador, ¿no? Ese es algo
Y esto, más que todo, cuando estamos pensando por qué no escogió de otro modo de salvación sin que él venga a morir en la peor muerte, en la muerte más vergonzosa que podía tener el mundo de ese entonces. Entonces, eso solamente sería que eso hablaría de uno mismo, pero más que de Dios. Ese es algo muy, muy importante. Bien, en 2 de Corintios perdón, sí, capítulo 10, ¿no? Nos habla acerca de esto, de llevar toda altivez y todo orgullo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque habla de nuestro orgullo, habla más que todo de nuestra altivez, porque creemos que nuestra propia sabiduría es mayor que la sabiduría de Dios Padre. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no sabía yo de qué manera puede actuar un Dios. Cuando se reflexionaba de esa manera, cómo proponer, de qué otra manera el mundo puede ser salvo? Porque si hubiera habido otra manera de que el mundo hubiera sido salvo, Dios, ¿no creen ustedes que Dios hubiera usado otra manera? Claro que sí, ¿no? Y aquí habíamos visto nosotros cuando habíamos estudiado en Hebreos capítulo 1, en el capítulo 1, que, que éramos, dice 1:14, que nosotros éramos herederos de esa salvación, herederos, los que se hablaba de los que iban a ser herederos de salvación. Y aquí, cuando digo nosotros, porque nosotros podemos encontrar ya en este versículo que ustedes pueden ver, ahí en el Hebreo 2:10, está hablando acerca de que somos llamados hijos. Estos herederos que habla en el 1:14 ahora son llamados hijos, y que Jesús había de gustar la muerte por todos, ¿no? Ahí lo hemos visto. Entonces, y cuando dice que gustar la muerte por todos, eh, y pueden ustedes observar que aquí se limita sencillamente a los que son herederos y a los que son hijos. Habla de todos, sí, pero esos todos está limitado no a los escogidos previamente para ser salvos, porque cuando en Efesios habla el apóstol Pablo de la predestinación, habla de que hemos sido escogidos en Cristo Jesús, y la palabra tanto en griego como en nosotros, implica dentro de Cristo Jesús. La única forma que podemos nosotros ser salvos es en Cristo Jesús. No hay otra manera de poder también ser salvos. Y cuando hablo heredero, ya hablo de salvos, hablo también de herederos y hablo de hijos. Así que los salvos son aquellos que son herederos y que son hijos también. Y ahí le he puesto ese título del segundo versículo y la segunda parte de este tema del día de hoy. Llevó a cabo el plan de Dios para nosotros. Se los voy a enviar, como la semana pasada les envío el bosquejo que he realizado para que ustedes puedan tener ahí. Créanme que es bastante trabajo, porque he separado, poner en negrita cada palabra griega, poner en la flechita en color rojo, poner, ¿cómo se llama? En azul, poner la traducción, palabra por palabra, porque no se puede hacer de otra manera, y también ordenarlo para ustedes, porque cuando se saca del libro no sale así ordenadito. Entonces, ahí se los voy a enviar. Y quizás hacer una introducción, no importa, porque a veces cuando uno explica, hace una extracción, iba a decir, una extracción del contenido, de lo que quiere decir estas oraciones o estos textos. A veces uno obvia, porque la idea es esa, para obviar mucho una explicación expositiva o sencilla. ¿Para qué? Para que ustedes puedan llevar sus estudios personalmente, pero ese era el plan de esta enseñanza. Pero quizás a veces tenemos que obviar un poquito, porque eh, si ustedes pueden ver que hemos estado leyendo sobre Isaías 53, quizás hablar lo que dice Isaías, cómo lo describe Jesús a Isaías. Lo describe como un varón experimentado en quebranto. Dice que es un varón experimentado en quebranto, ¿no? Que no,
pero si ustedes observan, no vamos a ir al libro de Isaías, solamente le estoy mencionando lo que está diciendo este Isaías que hemos leído, ¿no? Él es varón experimentado en quebranto, dice, ¿no? Entonces, no solamente fue quebrantado, sino que dice que fue experimentado en quebranto. No solamente es que una cosa es hablar de quebrantos, una cosa es hablar de sufrimiento, otra cosa es pasar por ellos, es totalmente diferente. No se puede sentir lo que el otro siente, no hay forma de sentir, no puede haber simpatía, no puede haber simpatía cuando no se siente lo que el otro siente. Y aquí está hablando de alguien que puede tener esta simpatía, que puede sentir lo que otro siente. Este varón es experimentado en quebrantos. Y es que cada quebranto, amados hermanos, tuvo que pasar por ese filtro, el filtro de su padre, el filtro del padre amado, tiene que pasar. En cada uno de esos quebrantados, amados hermanos, había un propósito y un propósito divino. Cuando hablo de filtro, estoy hablando de eso, de un propósito divino, un propósito no solamente divino, sino un propósito santo, ¿no? Una vez leí por ahí una frase, no sé, de un autor que decía, me gustó porque decía, la mano de mi padre nunca permitirá una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi padre nunca permitirá una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Claro, claro, porque el propósito de los sufrimientos que tuvo Jesús, que tuvo que pasar, estoy hablando como varón, como varón, como hombre, varón, varona es el término para humano en la Biblia. Entonces, eh, ese, ese, eh, ese sufrimiento de Jesús lo llevó a algo que se llama madurez. En la Biblia habla acerca de perfecto, la palabra perfecto. Alguna oportunidad lo he explicado, esa palabra en griego teleio. Ese sufrimiento lo llevó a él, a ese estado de perfección, como leíamos en algunos de los versículos que estuvimos leyendo, que estuvimos ahora mencionando. Entonces, y de igual manera, amados hermanos, el sufrimiento en nosotros, cualquiera que sea, de cualquier índole, nos lleva a nosotros a la madurez. Quizás vale la pena ahí leer lo que dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, aquel cuya causa son todas las cosas. Ahora vamos a ver un poquito más a qué se está refiriendo y por quién todas las cosas permanecen, subsisten, porque sin eso, sin él las cosas no estarían acá, no subsistirían, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y aquí está hablando precisamente de los hijos, de los hijos, de los redimidos, está hablando de los santos, está hablando del amor del Padre para aquellos que él adoptó como hijos, dice a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse, dice, por aflicciones, por sufrimientos, por perfeccionarse por quebrantos, por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de estos hijos de gloria, de estos muchos hijos a la gloria. Y es que la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, esa naturaleza humana que está hablando aquí el autor de Hebreos, a contrario de 1.5, ¿no? Capítulo 1.5, y está particularmente está hablando de su muerte. Si nos ponemos a pensar, constituyó un problema para muchos judíos y hasta el día de hoy es un obstáculo para ellos, una piedra de tropiezo para los judíos. Si ustedes ahí a ver vamos a ver, que de repente ahí, dice, ustedes pueden ver ahí lo que les estaba explicando, ¿no? Ahí les estaba explicando, pero quizás un texto bíblico que nos puede ayudar es el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios que nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles dice que es locura, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1 podemos encontrar eso y también podemos nosotros quizás en Juan, el apóstol Juan, en Juan capítulo 12, nosotros le encontramos en el diálogo que él tenía con los demás, con las personas, con la gente, con el pueblo. Dice, con los judíos en especial, nosotros hemos oído, dice, acerca de la ley,
que el Cristo, él le decía que el Cristo permanece para siempre, ¿no? Eso le decían a él. Nosotros hemos oído la ley, decía los judíos, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices, le preguntan a él, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿No? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Fíjense ustedes lo que habla, lo que le están diciendo, lo que le están diciendo a Jesús, ¿no? Entonces, eh, eh, ellos, los judíos, ellos sabían que el Cristo permanece para siempre. Ellos sabían esto, a pesar que no estaban considerando a Jesús como el Mesías, como el Cristo, pero ellos lo sabían. Entonces, lo que está pasando aquí, que el autor de Hebreos se ve obligado a mostrarle a estos judíos cristianos, judíos prosélitos. Acuérdense que la carta o este sermón está dirigido a estos judíos prosélitos, judíos que se habían convertido al cristianismo y cuyos, lo cual estaban ellos dudando acerca de la fe en Cristo, porque habían entrado otros judíos a querer a ellos confundirlos, a querer que ellos vuelvan a practicar las obras de la ley, ¿no? Entonces, a judíos que estaban retrocediendo y, y, eh, y él estaba diciéndoles prácticamente que esa humanidad de Jesús, esa humanidad que permitió que muriera Jesús, era parte, les estaba diciendo que era parte del plan de Dios, ¿no? Porque eh, si ustedes ven ahí, porque convenía aquel, dice, ¿no? Porque convenía aquel, convenía aquel, yo le he agregado ahí para que ustedes, para que no se pierdan, yo le he agregado ahí entre corchetes, para que ustedes puedan darse cuenta, morir, dice, morir para poder llevar a cabo nuestra salvación. O sea, convenía aquel morir para poder llevar a cabo nuestra salvación, por cuya causa son todas las cosas. Entonces, alguien dice que este versículo 10 es la tesis de toda esta parte, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, es la tesis de esta sección, de esta parte del tratado. Y creo que sí, que tienen mucha razón. Esta es la tesis, es decir, la opinión de toda esta parte, la opinión principal, o la hipótesis, digamos así, de toda esta parte, ¿no? Pero en este caso tesis porque es algo comprobado, ¿no? De toda esta parte. Y, y, y ustedes pueden ver que la meta de Jesús, la meta de Jesús era llevar muchos hijos a la gloria, llevar muchos hijos a la gloria, y les he subrayado esa parte. Esa era su meta de Jesús, de su sufrimiento, de él. Y Marcos, ahí le he puesto a Marcos porque él citó el mismo propósito de los labios de Jesús. Él dice ahí, porque el Hijo del Hombre, él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces podemos ver nosotros que Jesús muere realmente para tapar, cubrir nuestros pecados, cubrir nuestro pecado. Eso se llama propiciación. Cubrir se llama, la tapa del arca se llamaba propiciatorio, y de ahí viene esa palabra trasladada a nosotros, transliterada a nosotros, que muchas veces porque nosotros tenemos otro uso de la palabra confundimos, pero aquí es les digo que es para propiciar, para cubrir, en todo caso, de una forma sencilla, cubrir nuestros pecados y de esa manera quitarlos, borrarlos de la mente de Dios. Cuando Dios perdona, raspa. En el antiguo, borrar significa literalmente raspar. Se escribía en cueros, en pergaminos, y cuando se quería borrar, con un estilete se raspaba. Entonces, para raspar, ¿no? Para raspar de la mente de Dios, para eliminarlo de esta mente de Dios. De esta manera, el amor de Dios fue demostrado, y vemos claramente nosotros la respuesta, ¿no? La respuesta en la misma Biblia, por decir, esto del amor recíproco que existe, el amor recíproco de Dios. Nosotros lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es algo increíble, ¿no? A veces pensamos al contrario, nuestra altivez, nuestro orgullo nos hace pensar al contrario, pero no, no es así. No, nosotros amamos a Dios porque, vuelvo a repetir, porque Él nos amó, Él nos ama primero, nos amó primero.
Entonces, eso está en el libro de Primera de Juan. Acuérdense que estudiamos todo un tiempo la carta de Primera de Juan. Y hay una frase ahí, porque convenía, dice, porque convenía aquel. Y esto confirma que la muerte de Cristo era la mejor forma de demostrar ese gran amor de Dios para con nosotros, ¿no? Hay otros autores en el ante 300 años de Cristo ya se usaba esta palabra, leía por ahí que esta palabra convenía, la usa Aristóteles con el significado, tenía que ser de esta manera. Y cito a Aristóteles no por lo que es Aristóteles, sino por el griego que él usaba, ese griego antiguo, ese griego común, que estaba muy vigente en la época en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto el autor de Hebreos, y por eso tenía que ser de esta manera, convenía, es que convenía, y tiene mucha mayor fuerza, porque convenía aquel, quizás por nuestro uso, vuelvo a repetir, de nuestro idioma, a veces le podemos dar sentido a otras palabras, le damos otro sentido a las palabras, pero aquí está, me parece que tiene más fuerza esto de tenía que ser de esta manera. Y ahí les he puesto una cita de Bruce, un buen exégeta de la Biblia. Él, me gusta ese comentario porque dice, es en la pasión de nuestro Señor que vemos desnudarse el corazón mismo de Dios. Es en la pasión de nuestro Señor que vemos desnudarse el corazón mismo de Dios. En ninguna otra parte se revela Dios de una forma más completa ni más digna que cuando lo vemos en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ah, qué hermoso. Esa cita está usando Bruce de Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿no? Me acuerdo que una vez me invitaron a un tema, Cristo reconciliando consigo al mundo, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, está citando Bruce. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que no hay, no hay otro sitio donde se revela de una forma más completa y más digna cuando lo vemos, ¿no? En Cristo reconciliando consigo al mundo, no a un grupo especial, no a un grupo especial, sino al mundo. Entonces, expresión que ustedes pueden, la otra parte, dice ahí, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Miren, esto ya lo hemos hablado quizás en clases en los primeros versículos de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, pero no está de más, dice, cuya causa son todas las cosas, la causa, el origen, ¿no? El origen por quien todas las cosas subsisten. Quizás es la causa primera, es algo así como que se dice la causa de la causa de la causa de la causa. No estoy hablando de la comida, sino del origen. El origen primero. Entonces, y esto, ahí ustedes pueden ver que en los primeros versículos a Jesús se le llama heredero de todo, ¿no? Heredero de todo, y es el que sustenta también todas las cosas, ¿no? Todas las cosas, como el que sustenta todas las cosas. ¿Cómo la sustenta? Pues la sustenta con su palabra, esa palabra poderosa, esa palabra que dio origen a, ¿cómo se llama? A todo, a todo un ratito, perdón, que todo, que dio origen a todas las cosas, a todo el universo, esa palabra llamado en Juan, que le llama verbo, ¿no? Cuando dice en el principio era el verbo, otras traducciones dice la palabra, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá, qué maravilloso. En 1:14 cuando dice que el verbo, esa palabra que era Dios antes en la eternidad, que estaba con Dios, que estaba con Dios en la eternidad, esa palabra, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gran verdad, porque todos fueron hechos por medio de Cristo, está diciendo ahí en Juan 1:3, a continuación, el 1:1, 1:2, dice que en el 1:3 todas las cosas por él fueron hechas, dice, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho, o sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso dice en Juan, el mismo Juan capítulo, en el versículo 3 del capítulo 1. Y hay un texto más hermoso quizás en el libro, ahí en el libro de Romanos, ¿no? En el libro de Romanos, donde dice, en el libro de Romanos,
11, Romanos 11, donde dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces, y es que toda la creación, amados hermanos, todo existe para la gloria de Dios y Cristo. Gloria a Dios, todo existe para la gloria de Dios, todo le glorifica a Dios, todo el universo, el propósito del universo y de lo que todos sus ojos ven y de todo lo que sus sentidos sienten. Y no solamente lo que ven, sino de lo que está dentro de su corazón, todo lo que está en su interior, todo lo que no ven, todo lo que no ven y más allá de eso. Porque cuando hablamos de nuestro interior, estamos hablando de algo que le llaman metafísica, cosa de nuestro interior, pero va más allá de eso, pero hay cosas que nosotros no podemos entender que nuestro Señor Jesucristo en Juan 3 le hablaba a Nicodemo, le decía, si tú no entiendes las cosas, le estaba hablando de cosas naturales, materiales, pero le decía, si tú no entiendes ni siquiera las cosas espirituales, ¿cómo entenderás las celestiales? Hay más allá de eso y podemos nosotros, hermano, esto por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, entonces podemos decir con toda seguridad que toda la creación existe para la gloria de Dios y Cristo. Y no, antes de concluir, ahí vamos con esa frase, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando, ahí les he puesto les he citado Hebreos capítulo 12, porque los cito Hebreos 12:2. ¿Por qué? Porque hay una palabra que me gustaría que entendamos, una palabra importante, ¿no? Una o dos palabras, que es el significado de la palabra autor. Ahí en Hebreos 12:2, como dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Y aquí hay una palabra, autor. Yo quería que ustedes sepan esta palabra, que esta palabra es una palabra que ahí lo he puesto abajo, archegos. Archegos, que quiere decir pionero, explorador. Hay una diferencia, hermanos. Hay unos que son los exploradores y hay otros que, vamos a decir, hay quienes exploran y hay otros que roturan. Hay otros que descubren y otros que colonizan, por decirlo de esa manera. Pero aquí esta palabra es muy interesante porque se está hablando, cuando dice autor, la palabra más correcta quiere decir explorador, o en todo caso, si quieren, vamos a llamarle, aunque no me gusta la palabra, ¿por qué le digo? Porque hay quienes han puesto esta palabra, lo puse ahí para que ustedes se den cuenta, pionero, pero creo que incluso la palabra pionero no se ajusta exactamente a quien explora. Pionero más parece a quien rotura que quien explora. Entonces, Cristo, nuestro Salvador, Él iluminó el camino a la salvación, por el cual, o sea, Él nos iluminó, nos nos guió con su luz a la salvación. Él fue el primero en todo caso, Él fue el explorador, Él fue el pionero, mediante el cual ahí pueden ustedes encontrar esa expresión, muchos hijos, o muchos hijos de Dios, hablando de los hijos de Dios, pudieron ser traídos a la gloria, a la gloria. Entonces, creo que este título de explorador que lo dice, que lo tiene el original, es un término muy acertado claro, se aplica mejor a nuestro Señor Jesucristo, porque, porque qué glorioso es aquel o aquella que por quien y para quién, vamos a decirle, todas las cosas han sido hechas para, para que Él nos haya mostrado el camino a la gloria. Porque si algún día nosotros somos glorificados, amados hermanos, no vamos a ser sacrificados en nosotros, sino en Cristo. No hay forma de ser nosotros glorificados si no es en Cristo. ¿Por qué? Porque al perfeccionarnos, porque aquí habla de perfección, no, al perfeccionarse por aflicciones, dice, al perfeccionarnos ha hecho nosotros posible que nosotros entremos incluso ahora al trono de Dios Todopoderoso, porque si ustedes van más adelante en Hebreos 4:15, ustedes pueden observar ahí
en su Biblia, en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras habilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que es hermoso, nos podemos acercar, tenemos amplia entrada para podernos acercar al trono de la gracia para hallar misericordia, y hallar gracia para el socorro oportuno, el socorro que necesitamos de él, pero no cualquier socorro, sino el socorro oportuno. El hecho, hermanos, que Cristo, quizás podemos pensar que el hecho que Cristo se perfeccionara, porque está hablando de él, tuviera defectos morales, pero acuérdense que la Biblia dice que él es sin pecado, nos enseña que es sin pecado. Lo que está hablando, lo que cuando él habla acerca de perfeccionarse, está hablando acerca de la capacitación que él tuvo que tener para ser nuestro sumo sacerdote, y la forma que él se capacitó es por medio de las aflicciones. En el libro de nosotros de Hebreos, vamos a encontrar muchas veces que el sufrimiento está asociado a la perfección. Cristo fue hecho perfecto por medio de sus aflicciones, amados hermanos. No, en otras palabras, la palabra perfecto es una palabra que significa adecuado. En el original es adecuado o completamente eficaz, ¿no? Adecuado para que la tarea fuera llevada a cabo, ¿no? Eh, Realmente, humanamente hablando, quizás Jesús no tenía, no quizás, sino Jesús tenía todas las flaquezas de la carne, tal igual que nosotros las tenemos. Y él tuvo que crecer como nosotros. Eso dice también la Biblia. Desde el niño dice que él crecía en sabiduría, no solamente en tamaño, sino también en sabiduría. ¿Por qué? Porque para ser él eficaz, él tenía que ofrecer expiación por los pecados del hombre. El sacerdote, lo que quiero decir que el sacerdote tenía que entender plenamente las necesidades de los hombres, tenía que entender los problemas, tenía que entender sus controversias, tenía que entender sus debilidades, tenía que entender sus tentaciones. Y Jesús se dio a sí mismo por la propiciación de nuestros pecados, ¿no? Para cubrir nuestros pecados, y él lo hizo a fin de que Dios pudiera ser el justo al perdonar nuestros pecados, para que se haga la justicia de Dios. Creo que ahí lo dejo para ustedes, pero en Romanos 3, el 23, el 26, nos habla acerca de esta justicia de Dios. Entonces, de igual manera, amados hermanos, también la Biblia habla de nuestra perfección. Ahí nos quedamos. También la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser también perfeccionados de la misma manera. Sin aflicciones, amados hermanos, no hay perfección. No hay perfección. Sin aflicciones no podemos ser eficaces, ni podemos ser, vamos a hablar de completamente eficaces y adecuados para el propósito para lo cual hemos sido llamados, para el propósito por lo cual estamos aquí en esta tierra, ¿no? Sin el sufrimiento, lamentablemente, es a veces nuestra escuela. Que Dios lo bendiga, amados hermanos, que Dios lo bendiga. Más adelante, quizás en los otros versículos de la próxima semana, profundicemos más en este puntito. Que el Señor los bendiga.